Yo soy Sol, la profe de la otra comisión, y hoy voy a estar reemplazando a Joaco. Perdón, me salió algo de Google. Voy a estar reemplazando a Joaco porque, bueno, no podía venir a clase. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta sobre la clase anterior o sobre la práctica? Buenas, por ahora no. Igualmente estuve complicado, no pude hacer mucho. Bueno, no importa. Vamos a arrancar entonces mostrando un poco. ¿Ya vieron la encuesta de factores de riesgo con Joaco la semana pasada? Me parece que no, por lo que me acuerdo, no. Bueno, A genial. mí también me Entonces, parece que no. vamos a empezar con eso. Ustedes la semana pasada con Joaquín estuvieron viendo, medidas de resumen para justamente poder resumir los datos y poder entenderlos. Porque lo que nos sucede es que los datasets con los que nosotros vamos a trabajar son demasiado grandes y no podemos ir mirando línea por línea. Entonces hay que resumirlos. Entonces estuvieron viendo medidas de resumen, medidas de centralidad, de posición y de dispersión. Entonces, ¿para qué se usa eso? Bueno, nosotros vamos a estar estudiando un fenómeno que va a tener cierta población. Por ejemplo, la encuesta de factores de riesgo es una encuesta que se hace en Argentina cada X cantidad de años, donde se le hacen preguntas a las personas sobre sus hábitos de deporte, de consumos, de drogas y de consumos de alimentos. Porque se pretende con eso tener una idea de de cuáles son las probabilidades de que la persona en Argentina tenga algún problema de salud. Pero ¿qué pasa? No podemos ir a preguntarle persona por persona sobre las mismas preguntas, porque saldría muy caro. Incluso, si pusiésemos una encuesta online, probablemente no todo el mundo la responda. Entonces, lo que se hace es hacerle esa pregunta a un grupo de personas. Solo a un grupo de personas. Y se espera que ese grupo de personas sea representativo de la población. Ese grupo de personas se llama muestra. Entonces, ustedes van a esperar que su muestra sea representativa de toda la población para poder así los resultados que deriven de esa muestra sean representativos de toda la población de Argentina. Habiendo dicho eso, vamos a cargar la encuesta de factores de riesgo. Yo ya la estuve viendo con la comisión anterior el otro día, así que lo que voy a hacer va a ser medio copiar y pegar. Y me voy a detener en algunas cosas. Bueno, la encuesta de factores de riesgo, cuando uno la lee con CSV, tiene esta pinta. Nosotros tenemos un ID de persona, un código de la provincia a la que pertenece la persona, la región, el tamaño del aglomerado, bla, 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 y un montón de preguntas que algunas tienen un código que no sabemos lo que significa, pero tenemos la metadata, que la metadata son datos sobre los datos, donde tenemos qué significa cada uno de estos códigos. Bueno, ¿qué medidas aprendieron? Bueno, antes de eso, perdón, tenemos una de las variables, que yo la tenía acá, que es el monto del ingreso total mensual del hogar en pesos. ¿Sí? Esa es una de nuestras variables. Muchas veces cuando uno hace una encuesta, a la persona no se le pregunta solo su ingreso personal, sino el ingreso de su familia. Y también se preguntan cuántas personas hay en la familia. Porque no es lo mismo ganar una cantidad X cuando uno vive solo que ganar una cantidad X, la misma cantidad de X, cuando tiene una familia de 3 o 4 personas. Entonces, lo que se le pregunta es el monto del ingreso total familiar, o del hogar, perdón. A ustedes, ¿qué medida de resumen se les ocurre para esta variable que les interesaría saber?
Creo que las que mostraron fueron la media, mediana, eso. Esas son las son medidas de resumen, en este caso son de posición. ¿La media cuál sería entonces? ¿Cómo se calcularía? A mano, La, digamos. ¿Qué la harían media era el ustedes? promedio, ¿puede ser? La media es el promedio. Entonces, lo que uno haría es, de la muestra, sumaríamos todos los ingresos mensuales que tenemos y los dividiríamos por la cantidad de personas que respondieron la encuesta. En este caso, Pandas tiene un método que es .min, que nos permite calcular de una serie. ¿Saben la diferencia entre data frame y serie? ¿O necesitan que se las recuerde? El dataframe tiene 2 dimensiones, ¿puede ser? El data frame es el dato entero, ¿sí? Algo muy importante en los data frames y en las series es que tienen un índice. Y la serie sería como una columna de ese data frame, pero en realidad lo importante de la serie es que también tiene un índice, que es este valor que tenemos acá. El valor de los Ah, ingresos es disculpa, creo sí. que no estás compartiendo pantalla, o yo no la estoy viendo. Ah, chicos, entonces, Me perdón. pareció porque dijiste, esto de acá, esto de allá, y digo, sí. Vamos otra vez. No, Gracias. no, No, sí, no, está. Ahora sí. ahora sí. Ahí está. Como les decía, cargué los datos. Acá tenemos las diferentes variables. Entonces, lo que yo les decía es que el data frame contiene todo el dataset. Y la serie es una de las columnas, una de las variables. ¿Qué pasa? ¿Qué es importante de los data frame y de las series? Es que tienen un índice. Entonces, si yo quiero pegar esto, por más que esto esté desordenado, el índice en lugar de ser 0, 1, 2, sea 0, 300, 200, no importa. Si yo quiero pegar esto con esto, automáticamente va a pegar el valor del 0 con el valor del 0, el valor del 1, porque tienen un índice que los relaciona. Esa es la diferencia entre data frame y serie. Entonces, min es una de los métodos que nos permite calcular la media de nuestra distribución. Entonces, en promedio, no sé de cuándo es esta, sí, 2018. En promedio, las personas que contestaron esta encuesta ganan ingresos familiares 22.446 pesos. ¿Qué otra medida de posición se les ocurriría calcular? La mediana que hablamos antes. La mediana. ¿Y qué representa la mediana? Si vos pones los valores ordenados uno al lado del otro, el de la mediana es el que está justo en el centro. Exactamente. En realidad, creo que está bien la respuesta. La mediana es el valor que está en el centro, pero para generalizarlo, lo que hace la mediana es que el 50% de los datos esté por encima y el 50% de los datos esté por debajo. Ok. ¿Sí? ¿Y ustedes, de un ingreso, cómo esperan que sea la mediana? ¿Mayor o menor que la media? Podría ser cualquiera. Sí, podría ser cualquiera, eso es verdad. Claro. Pero si es el mío, estaría bueno que sea mayor. ¿Si es el qué? Si es el mío, estaría bueno que sea mayor. No, pero el tuyo no es la mediana. Es menor. Y ahora vamos a ver algo que pasa bastante seguido en la realidad en la que vivimos. Es que, no, lo vamos a dejar para después, para que vean, porque yo les preguntaba si sabían si era más grande o más chica. ¿Qué otros valores aprendieron de medidas de resumen? También. Data describe lo que nos permite es tener una descripción de esa variable. Esa variable vemos que el valor mínimo es 0, el valor máximo es 420.000, el cuartil 1 es 10.000. ¿Qué significa el cuartil 1? ¿Qué significa? Que ordenamos de mayor a menor
perdón, de menor a mayor, hasta el primer cuarto, el máximo 10.000. El máximo es 10.000. Otra forma de decirlo es que el 25% de los datos que nosotros tenemos está por debajo de 10.000. O sea, el 25% de las personas gana menos de 10.000 pesos. El 75% gana más de 10.000. Lo mismo con el cuartil 75. El 75% de las personas de nuestra muestra ganan menos de 30.000 pesos. Y luego me voy a adelantar a lo que vamos a ver en la unidad siguiente. Vamos a importar una librería para visualizar. Probablemente muchos no sepan lo que es un histograma, pero ahora lo vamos a ver bien de cerquita. Un histograma lo que hace es toma, a ver, para que acá cuando lo hacemos así, toma ciertos rangos de datos, dice, por ejemplo, de 0 a 21.000, de 21.000 a 42, de 42 a 63, etcétera, etcétera, y se va fijando, dice, bueno, de 0 a 21.000, ¿cuántos datos tengo? Tengo aproximadamente 1.82 por 10 a la 4, listo, grafico esta barrita. Después dice, entre 21.000 y 42.000, ¿cuántas personas tengo? Hace la cuenta, le quedó 7,9 por 10 a la 3, que sería 7.900 personas. Listo, la grafica. Sí, lo que hace es graficar una barrita por cada segmento de datos que está analizando. En este caso divide cada 21.000, creo que es cada 21, sí. Cada 21 va desde 0 a 420.000. Yo le dije que haga 20 barritas, divide eso en 20 y le quedan unas barritas cada 21. Entonces, lo que hace es fijarse cuántas personas hay en ese intervalo. Entonces, así podemos ver este gráfico. ¿Qué nos muestra este gráfico? Nosotros, la media la dijimos 22, perdón, y la mediana es 18. Este gráfico lo que muestra es que nuestro gráfico está sesgado. Fíjense que si nosotros tuviésemos una distribución normal, nuestro gráfico estaría más así. Y tendríamos que el 50% de las personas están por encima y el 50% de las personas están por debajo de esos valores. Las distribuciones de ingresos generalmente son así. Muchas personas ganan poco, pocas personas ganan mucho. ¿Sí? Eso es, por eso les preguntaba, es bastante común de ver así estos tipos de datos. Bueno, a ver si me queda algo para mostrarles. Bueno, y con eso, porque ustedes ya vieron el tema de Boxplot. Lo otro, para arrancar la introducción a lo que vamos a ver hoy, ustedes vieron las tablas de frecuencia las tablas de frecuencia con variables cualitativas y cuantitativas, pero discretas. Lo que yo estoy haciendo acá es, tenemos una variable que es el código de la provincia. Lo que hice acá fue armarme un diccionario, por cada código de provincia tengo qué provincia es, entonces yo ahora si quiero hago data.provincia y puedo ver cuántas personas tengo de cada provincia. Con esto yo puedo hacer una tabla de frecuencias. ¿Se acuerdan? La tabla de frecuencias es para cada valor de la variable me dice cuántas veces aparece. Entonces, si yo tengo la tabla de frecuencias va a ser esto que tenemos acá. Le vamos a hacer un reset index. Y es esto que tenemos acá. Me dice que en Buenos Aires hay 5.572 personas. En Córdoba, 1.985. Luego con Joaco tienen que haber visto lo que son las tablas de frecuencia
las proporciones, la frecuencia relativa. ¿Cómo calculaban la frecuencia relativa? ¿Nadie se acuerda? No había que dividir por el total de Exactamente. todos los Exactamente. Dividimos por tf.count.sum. Vamos a ver. No. Perdón. Porque esto también es una función y lo estaba tomando mal. Ahí está. Y ahora vemos nuestra tabla que tiene esta pinta. Vemos que el 19% de las personas que respondieron nuestra muestra son de Buenos Aires. Cuando arrancamos la clase yo les dije, nosotros hacemos nuestra encuesta. Esperen que voy a apagar y prender la cámara que me quedé tildada. Está mi computadora súper tildada. Cuando arrancamos la clase, yo les comenté que nosotros teníamos nuestra población y como no le podíamos hacer las preguntas a todas las personas, se las hacíamos a una muestra de nuestra población. ¿Cómo hacemos? Chicos, mi computadora está estallando. La voy a reiniciar y me vuelvo a conectar, ¿sí? Dale, hace tranquilo. Está silenciada, Está muteada. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Como les decía, tenemos la tabla de frecuencias relativas. Hoy les estaba diciendo que nosotros lo que nos tenemos que fijar es que nuestra muestra representa a la población. ¿Cómo se les ocurre que con esta tabla de frecuencias podríamos evaluar si nuestra muestra representa a la población o no?
Bueno, básicamente lo que se hace es, ya que nadie contesta, básicamente lo que se hace es, tenemos la tabla de frecuencias relativas y lo que hacemos es fijarnos si, por ejemplo, la población vive en Buenos Aires o no. Si no es el 19%, nos fijamos que sea un valor que sea aproximado. Nos fijamos la frecuencia relativa de la población después de un censo nacional, por ejemplo, que es la mejor estimación de población que vamos a tener. Agregamos ese valor acá y luego evaluamos cuáles son las diferencias por provincia y nos fijamos si nuestra muestra realmente va a representar nuestra población. Por ejemplo, si viésemos que en Santa Fe, en lugar de vivir el 6% de la población, vive solamente, perdón, en lugar de vivir el 6%, vive el 10%, bueno, tal vez hay que ver si conseguimos más datos de Santa Fe porque necesitamos mayor representación en esa provincia. ¿Se entiende? Sí, Sí, pero ¿y si no es el caso? Si O está sea, bien, está. ponele que esto que vos querés hacer no te sirve, no es representativo. ¿Lo descartás o haces algo? No, podés hacer un sampleo más chico para que, por ejemplo, si tenés más personas en Buenos Aires de más, hacer su sampleo dentro de esa muestra de Buenos Aires para quedarte con una muestra reducida y que te quede, no sé, el valor que tendría que ser. O tratás Ajá, de conseguir más datos dentro de otro lugar. A veces pasa que a lo mejor tenés muy pocos valores de... A mí me pasó una encuesta que teníamos muy poca representación de un grupo social y tuvimos que ir a buscar que más personas de ese grupo contesten. Porque no teníamos tantos datos como para reducir la cantidad de personas. Teníamos que conseguir más datos. claro. Bueno, con eso estamos con la parte de frecuencias. Ahora vamos a ir a la frecuencia con variables continuas. Denme un segundo que abro. Bueno, ¿para qué nos sirve la tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias nos sirve para hacer un diagrama como este que está acá, que es el mismo, no lo voy a hacer así, no perdemos tanto tiempo. Donde tenemos para cada ciudad una barrita que representa, cada provincia, perdón, la cantidad de personas que hay dentro de esa provincia. Pero hay variables que son continuas, pero que son, perdón, cuantitativas, pero continuas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una de las variables que preguntan, ¿cuántos, no me acuerdo si era, sí, cuántos minutos de entrenamiento intensivo tiene por semana? Y la persona podía responder, creo que, no me acuerdo si entre 0 y un montón de horas podían ser. Entonces, con eso uno podía ver cuál era la distribución de entrenamiento dentro de la población. ¿Qué pasa? Bajo la lógica que nosotros veníamos tratando recién, vamos a hacer
800, que tenemos 600. Acá tenemos tiempo de entrenamiento y acá tenemos cantidad de personas. ¿Sí? ¿Se entendió por qué hacemos esto? Sí. Perfecto. Y una de las formas que tenemos de hacer esto es con PDCAT en Pandas. Me choqué yo sola. Que lo que hace es, por ejemplo, primero vamos a todas las personas que tienen o sea, valores nulos en el entrenamiento, le vamos a asignar a 0, suponiendo que son personas que entrenan 0 días. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a usar PDCAT, le vamos a decir, PDCAT, anda a la variable que es minutos de entrenamiento semanales, agarrá el rango de 0 a 4200 y dividirlo cada 60 minutos. Fíjense que si nosotros hacemos list range, fíjense que nos da 0, 60, 120, 240, 300, bla, 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 bla. Entonces le vamos a pasar toda esta lista que vemos acá y le vamos a decir que esto en realidad está haciendo lo mismo. No sé por qué lo hicimos así, porque lo podríamos haber puesto de otra forma. Le vamos a pasar esta lista y le vamos a decir, a esta variable cortámela con esta lista. ¿Qué quiere decir? Calculame cuántas personas hay entre 0 y 60, entre 60 y 120, 120 y 180. Y no consideres el valor de la derecha. O sea, como yo les estaba mostrando, el 60, ¿vieron que le ponía una paréntesis en lugar de un corchete? Quiere decir que no está incluido. Entonces, si yo hago esto así, ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba data. Ah, porque no la inicié después de que reinicié la cuenta. Bueno. Y ahora tengo mi nueva variable que fíjense cómo es. Fíjense que en lugar, me parece más bueno si hago esto. Fíjense, vemos una persona que corre que entrena 500 minutos semanales, está en la categoría entre 480 y 540. La que entrena 2 días, entre 180 y 140. ¿Se entiende lo que hace PDCAT? Sí, se entiende. Claro, como lo muestra al revés, Como al por revés. así decirlo. O sea, en vez de... No, perdón. O sea, te muestra el tiempo que entrena y en el rango que se encuentra. Exactamente. PDCAT en realidad lo que hace es calcularte el rango. Ah, está. Profe, una pregunta. Esa columna, segmento entrenamiento intenso, ¿de qué tipo de dato es? Creo que es un tipo de dato especial, pero no importa. Porque le puedes poner un label. Si lo querés, lo puedes cambiar. Mira, pd.cat. Vos le podés poner las labels. En lugar de que te aparezca eso, te dice especificar los nombres que le querés poner a cada uno de los bins. Se llaman bins. Entonces acá vos podrías decirle cómo querés que sea. En realidad, si quisieras, podríamos hacer, dame 5 que lo pienso, porque este tipo, perdón, vamos por parte. Esto es un tipo de dato que no sirve, o sea, que sirve para graficar histogramas, pero si querés hacer algunas otras cosas, ves que es un tipo de dato intervalo. Si vos acá le pones type, te da que es un tipo de dato muy particular.
Lo que puedes hacer si querés, igual esto me va a llevar un ratito, a ver. Agarras esto, le haces el -1, te quedas con una lista que le falta el último valor. Y agarras otra lista, sacas el primer valor. Bueno, y le puedes hacer zip y después podés... Me va a llevar un rato y la verdad que no... Una vez que tenés esto, por ejemplo... Ay, no me funcionó. Bueno, no importa. Lo que vos podés hacer, perdón, es extraer el valor de la derecha y el valor de la izquierda. Podés extraerlo y formarte una cadena y después asignar eso a la cadena. No... Es fácil hacer, pero no quiero tener no perder tanto tiempo con esto. ¿Alguna otra duda de tablas de frecuencias? Bueno, si no hay dudas, vamos a arrancar con lo que nos toca hoy. No, ya lo había bajado esto. Bueno, vamos a arrancar con métricas de correlación. El análisis de correlación tiene como objetivo estudiar cuál es la relación entre dos variables aleatorias, X e Y. Tratar de entender en qué grado las variables cambian en conjunto, cómo se mueven en conjunto, si se mueven en conjunto o no. En esta clase vamos a usar este ejemplo que tenemos 3 tipos de pingüinos, 344 pingüinos de 3 especies diferentes de archipiélago Palmer en la Antártida y... no, que están en esos dos lugares, en el archipiélago Palmer en la Antártida. Este es un dataset que está en Seaborn, lo pueden verificar. Obviamente, ¿qué pasa? Para ver métricas de correlación, esto es mucho más fácil hacerlo con este dataset de juguete, que está súper acomodado para que dé todo lindo, que con datos de humanos reales, como el dato de la encuesta de factores de riesgo. Entonces cargamos el dataset y tenemos varias columnas. Tenemos la longitud del pico, la profundidad del pico, la longitud de las aletas y la masa. El body mass, masa corporal y el sexo del animal. Bueno. Supongamos que estamos particularmente interesados en el largo de la aleta y la masa corporal, en tratar de entender. ¿Y para qué nos serviría esto? Porque a lo mejor podríamos tratar de entender cómo es. Tendríamos un pingüino, o sea, medirle el pico a un pingüino probablemente sea más difícil que pesarlo. O al revés. Entonces, estimamos una variable con respecto a la otra, por ejemplo. O a lo mejor, no sé, sabemos que si alcanzamos cierta masa corporal, la longitud del pico es mejor para cazar peces, qué sé yo, no sé. De alguna forma nos interesa estudiar esa relación. Entonces, sí, Facundo. En ese caso también se debería tener en cuenta el tipo de pingüino, no solo la masa. No te adelantes, ya vamos a llegar a eso, pero sí. En realidad no sabemos, puede ser o no. No sabemos, puede ser que sea igual a través de todos los pingüinos. Entonces,
Nosotros lo primero que vamos a hacer para entender cuál es la relación entre las dos variables es hacer una gráfica, visualizarlo, que eso lo vamos a ver en la clase anterior, en la clase que sigue, en la unidad que sigue. Y la gráfica que se hace, y esto es pregunta de final, y en el final no importa quién fue su profesor, porque le puede tomar cualquiera, fue Joaco o yo, pero las preguntas las hacemos los dos siempre, o de parcial. Graficar un gráfico para ver la relación entre dos variables. Nosotros no le vamos a decir grafiquen un scatterplot. La pregunta va a ser, hagan un gráfico para entender la relación entre dos variables. Y ustedes automáticamente tienen que saber que tienen que hacer un scatterplot. Bueno, hacemos un scatterplot y vemos que la longitud del pico, cuando aumenta la longitud del pico, perdón, al revés. En realidad, bueno, es lo mismo, pero ¿cómo se lee el gráfico? Cuando aumenta la masa corporal, también aumenta la longitud del pico. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que estas dos variables están relacionadas positivamente. Cuando uno aumenta, la otra aumenta. Si cuando uno aumenta, la otra disminuye, ¿cuál sería, qué tipo de relación tendrían? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional, perfecto. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, una de las métricas que vamos a usar es la covarianza. La covarianza nos indica el grado en que dos variables varían linealmente. Suponiendo que tenemos dos variables aleatorias, x e y, la fórmula de covarianza tiene esta pinta. ¿Qué dice esta fórmula? Nos dice que vamos a frenar un cachitito y vamos a ver qué nos dice la fórmula de varianza. Es similar a la variancia. Se ve visualmente parecida. Exacto. Por un lado, sí, es similar a la varianza, pero la varianza es con una sola variable. Acá tenemos dos variables que están multiplicadas. Lo que está haciendo la fórmula es, fíjense que dice, la varianza de x con y, la covarianza de x con y es ¿qué pasó? Es la sumatoria con i variando de 1 a n. Por un lado, paren que me gustaría como hacer un... Yo acá tengo el ID, tengo la variable x y la variable y. ID 1, x vale 10, y vale 20. ID 2, x vale 30, y vale 40. ID 3, x vale 31, 45. ID 4, 39, 28, qué sé yo. Varias así, varios valores. Entonces, lo que yo voy a hacer es mi computadora está muriendo. Es calcular la media. Voy a calcular la media de x, no sé, qué sé yo, me da 28. Y la media de y, 42. Entonces, en la fórmula lo que voy a hacer es, voy a calcular la distancia que hay entre voy a calcular la distancia que tengo entre xy y la media, que la calculé ahí, 28, y lo voy a multiplicar por la distancia que hay entre y la media de y. Entonces acá lo que voy a hacer es decir, bueno, 28 menos 10, Dios mío, menos 18. 20 menos 42, menos 22. Bueno, hoy no es el día.
menos 22. Y así 30 menos 28, 2. 40 menos 42, menos 2. Y así voy cada uno y voy completando. Acá, por ejemplo, esto va a ser, para el primer i, para i igual a 1, esto va a ser menos 18 por menos 22. Para i igual a 2, esto va a ser 8 por menos 2. ¿Sí? Y así voy a calcular y a la covarianza, como dijo su compañero, es parecida a la varianza y la voy a dividir por 1 sobre n menos 1. Entonces lo que me voy a fijar es la dispersión que tienen los x con respecto al x medio y la dispersión que tienen los y con respecto al y medio. ¿Sí? Fíjense que si los dos van para el mismo lado, es negativa, esto suma, y si uno va para un lado y otro para el otro, resta, y la medida en que resta, o la medida en la que suma, es con respecto al valor en el que se alejan de la media, ¿sí? Los valores que están más lejos, esto es algo particular de la fórmula de varianza, que a veces es bueno y a veces es malo. Los valores que están más lejos de la media van a colaborar más a la covarianza, los que están más cerca van a colaborar menos. Pero bueno, así es la fórmula. Y esto es lo que es la fórmula de covarianza. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo voy prendiendo la luz mientras. Bueno, ya que no tienen preguntas, vamos a seguir. Profe, una consulta. Sí. ¿Y cómo se interpreta ese valor? Digamos, ¿qué valores da, digamos, si es... O sea, ahí vamos, ahí justo viene esa parte. La covarianza provee información acerca de la dirección en la asociación. ¿Sí? Entonces, si las variables están asociadas de forma directa, la covarianza es mayor a 0, y si es inversa, es menor a 0. Y también estadísticamente independientes cuando la covarianza es igual a 0, pero dos variables pueden tener una covarianza igual a 0 y aún así no ser estadísticamente independientes. ¿Sí? Porque la covarianza habla de asociación lineal. Puede haber, como dice acá, una asociación no lineal. Pero esto me parece que es un poco más avanzado. Vamos a tratar de entender mejor la covarianza. El tema, ¿por qué no está acá? Acá. Fíjense que cuando nosotros hacemos la covarianza, fíjense, la covarianza de masa corporal con Flipper nos da 9.824. ¿9.824 qué? ¿Ustedes me están escuchando? Porque yo mi cámara se quedó tildada. Sí, milímetros. Sí. Milímetros no. Es milímetros por kilos. Porque si vos te fijás en la fórmula, como estábamos viendo recién, vos estás, en el caso nuestro, perdón, ¿dónde está esto? En nuestro caso, estamos multiplicando la distancia de Flipper con respecto a su media, que está en milímetros, y la distancia de body mass con respecto a su media, que está en gramos. Entonces, la covarianza va a ser milímetros por gramo, o al revés. Es un valor que no está estandarizado. Entonces, dependiendo de la variable que yo esté estudiando, va a ser ese valor. Si, por ejemplo, yo estoy estudiando milímetros con kilos, supongamos que estoy estudiando, vamos a ver, estoy estudiando pingüinos estoy estudiando el milímetro del pico del pingüino con la masa corporal, y después, en lugar de estudiar los milímetros,
de la longitud del pico, estoy estudiando la longitud de la aleta. Y sabemos que la longitud del pico está en el orden de los 10 milímetros y la longitud de las aletas, voy a decir cualquier cosa, dentro de los 100 milímetros. Siempre la covarianza, si hacemos covarianza de aleta con masa corporal o de pico con masa corporal, la de la aleta de por sí siempre va a ser más grande la covarianza porque las medidas de las aletas son más grandes. ¿Se entiende eso? Sí, El orden de magnitud de las aletas es el orden de magnitud. Esa es una gran limitación que tiene la covarianza, que no tiene un rango acotado y por lo tanto el número no indica la fuerza con la que se relacionan las variables. Y es muy sensible a la medida, a las medidas de la variable, lo que estábamos diciendo recién, al orden de magnitud de las variables. Creo que se entiende más con un ejemplo que con la teoría, pero cualquier cosa me van preguntando. Para tratar de suplementar esto, se hace el coeficiente de correlación de Pearson, que lo que hace es estandarizar la covarianza. Fíjense que acá lo que está haciendo es, toma la covarianza, la que habíamos calculado hoy, y la divide por la varianza de X y por la varianza de Y. Si nuestra covarianza, en el caso de nuestro ejemplo, era gramos por milímetros, ahora vamos a dividir por gramos y por milímetros, porque la varianza, recordemos, tiene unidades, la misma unidad que la variable. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Genial. Bueno, su signo también indica la asociación positiva o negativa. Está acotada entre -1 y 1. Quiero que veamos la parte de teoría. Quiero mostrarles unos dibujitos muy simpáticos. La covarianza, como veíamos recién, mayor a 0 indica asociación positiva, menor a 0 asociación negativa. Cuando es 0 es que no hay asociación lineal. Recordemos siempre asociación lineal. Porque si yo acá tuviese una exponencial, también la covarianza probablemente me dé 0. En realidad, bueno, no importa. Pero no va a dar un valor alto. Disculpa, te consulto. Sí, ay, me asustaste, perdón. Ay, no, perdón. No, decime. Estaba concentrada. Vos hablaste de exponencial no iba a dar un número fijo. Pero te quería consultar, ¿qué pasa? ¿Eso es cuando está ambos lados de una exponencial? ¿O...? No, yo estaba pensando en un solo lado de la exponencial. Lo que pasa es que la covarianza y la correlación de Pearson miden asociaciones lineales. Si existe algún otro tipo de asociación, no la va a ver. Por eso les quería mostrar esto. Fíjense, acá tenemos el coeficiente de correlación de Pearson. La nube de puntos, la correlación es 0. Fíjense que cuando empieza a haber una relación entre las variables débil, tenemos cuando la relación es positiva 0,4 y cuando la relación es inversa, o sea, inversa quiere decir cuando una aumenta, la otra disminuye. Me da menos 0,4. Cuando se empieza a ver una mayor asociación, vemos que pasa de 0,8 a menos 0,8 y bueno, después los límites que son 1 y menos 1. Fíjense los dibujos que tenemos abajo. Todas estas me dan coeficiente de correlación igual a 0. ¿Existe alguna asociación entre las variables? Sí. Sí, existe. Fíjense que están dibujando patrones. El problema es que la asociación no es lineal. Entonces el coeficiente de correlación no puede ver eso. Fíjense acá que el coeficiente de correlación es cuánto se va de la media. Y acá se va un montón. O sea, como que no hay una relación. Se va para un lado, para el otro. Es como que una nube de puntos. Pero en realidad esto sí tiene una forma. O esto tiene una forma también. Lo que pasa es que es una asociación lineal. No es que cuando una crece, la otra decrece. Por eso el coeficiente de correlación de Pearson y la covarianza sirven solo para asociaciones lineales. ¿Se entiende? Yo lo caché. ¿Sí o no? Sí, sí.
No, pero alguien que me habló recién, que dijo, lo caché, no lo entendí si lo cachó o no lo cachó. Sí, que lo entendí. Perfecto. Bueno, ustedes lo que se tienen que acordar es este gráfico. Si ustedes se acuerdan de este gráfico, ya más o menos estaría para entender. Ah, y te consulto. Sí, En ese gráfico, en el centro. esta parte. Sí, en el centro, verticalmente y horizontalmente. ¿A qué correspondería esa línea horizontal? Está acá. Que te va a dar una correlación, supongo que de 1 te debería dar, o de menos 1. O 0, porque Estoy supongo que sería... pensando. Perdón. Estoy pensando. Y capaz que te da 0, pero no sé. Tendría que hacerlo. Me genera la duda, sí puede ser que te dé 0. Bueno, habría que hacerlo. La verdad es que no estoy tratando de Porque pensar en la fórmula. es similar a lo que nos Sería mostraste la arriba. media, sí. Sí, pero está todo en la misma línea. La distribución va a ser chiquita. La distancia de y de la media van a ser valores muy chiquitos, casi 0. Y las distancias de x de la media van a ir aumentando. Bueno, después si quieres, si nos queda tiempo lo hacemos. Hago un dato de mentira y lo hacemos. No pasa nada, perdón. Bueno. Vamos a ir con la presentación. Sí. En este caso, su magnitud sí indica la fuerza de asociación lineal entre las variables. Eso es lo que vimos recién. Cuanto más, es lo que veíamos recién entre el 0,4 y el 0,8. Cuanto más fuerte es la asociación, más aumenta ese valor. Lo veíamos ahí. Bueno, y algo similar, si x e y son variables independientes, entonces r es igual a 0, pero al revés no. Si r es igual a 0 no quiere decir que las variables sean independientes porque puede ser que estén asociadas, pero no linealmente. Lo que vimos así. Bueno, esto la verdad es que les va a servir un poco para cuando tengan que, generalmente nosotros en el parcial le vamos a preguntar, importante, siempre hay un parcial de muestra. Antes del parcial van a ver que nosotros les vamos a dar un parcial para que ustedes practiquen con ese parcial. Bueno, entonces, ustedes a veces les vamos a preguntar cómo es la relación entre las variables. Entonces pueden usar como regla de más o menos. Si R es menor a 0,5, la asociación es débil. Si está entre 0,5 y 8, 0,8 es moderada. Y si está entre 0, mayor a 0,8 es intensa, por ejemplo. Podrían pensar en algo así. Pero esto es como más para ustedes que les sirva para describir, pero todo depende mucho del fenómeno. Bueno, acá está el ejemplo que estuvimos viendo. Para calcular el coeficiente de correlación de Pearson es bastante fácil. Se usa el método COR, que lo que hace es le pasamos nuestros datos, le decimos que haga COR y nos genera lo que se llama matriz de correlación, que ahora vamos a ver cómo se calcula, pero fíjense que la matriz de correlación agarra las dos variables, genera una matriz. La correlación entre body mass y body mass es 1, porque son la misma variable. Entre flipper y flipper es 1, y luego entre body mass y flipper es 0,87, y entre body mass y flipper también es 0,87. O sea, la diagonal es siempre la misma y los que están opuestos son el mismo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Genial. Esto es un error muy común, que asumir que un alto valor de correlación implica causalidad. Si hay dos fenómenos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, que no haya una explicación. A ver, la correlación entre dos variables puede existir, pero no quiere decir que una explique la otra. Por ejemplo, acá alguien dice, we found this correlation in the data. Everyone take a risk. Que encontraron que a medida que las
compras aumentaban, veían que las personas que se afeitaban la cabeza también aumentaban. Entonces dicen, bueno, a medida que las personas se afeitan la cabeza, aumentan las ventas. Entonces, bueno, todos afeitémonos la cabeza si aumentan las ventas. Hay otra página que a mí me parece más graciosa. Acá la tengo. Creo que se llama Spurious Correlation. Spurious Correlation, justo lo estaba buscando. Spurious Profe, Correlation. introducción a la IA, Alan nos había mostrado una correlación de estas, que era algo como la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage a lo largo de los años y las muertes por gente ahogada en una pileta. Sí. O sea, como que a medida que aumentaban las películas en las que Nicolas Cage aparecía, aumentaban las muertes. Es como, no tiene sentido, pero... No tiene sentido porque no es algo... Porque uno tiene que tratar de explicar con variables lógicas. O sea, sí puede existir una correlación, pero no por eso vamos a decir que una es explicación de la otra. Exactamente es lo mismo. Sí, todos los profes usamos la misma página porque todos la conocemos. Incluso yo estuve antes en Introducción a la Inteligencia Artificial, así que... pero bueno, esta es la página, acá si la quieren consultar, la de Nicolas Cage. El otro día la busqué y no la pude encontrar. A mí es la que más risa me da. Pero exactamente, sabemos que dos variables varían de forma igual, pero no quiere decir que que porque exista una relación entre las variables, una explica la otra. Y la frase es, correlación no implica causalidad, siempre. Eso lo tienen que tener bastante claro. Bueno, seguimos. Bueno, acá estábamos hablando que uno de los problemas que puede pasar es que las personas quieren usar la correlación de Pearson cuando las variables no tienen una relación lineal. No se puede. Y acá se explica que por este motivo es mejor graficar las variables, ver si tienen una asociación lineal o de otro tipo y después dar ese valor. Acá está lo que les decía hoy. Se ve afectado mucho por la aparición de outliers. De buena manera y de mala manera. Porque, por ejemplo, ahora les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. De buena manera es que, de mala manera es esto. Fíjense que tenemos este outlier, un valor que no sabemos por qué está ahí, que nos está, entre comillas, arruinando nuestra correlación. Porque cuando lo sacamos, la correlación pasa de 0,4 a 0,7. Y nosotros sabemos que cuando estamos arrancando el análisis de datos, una de las cosas que hay es el análisis exploratorio de datos donde se limpian los datos. Y tal vez, por algún motivo, a veces se remueven, a veces no, se remueven los outliers. Esto afecta de forma negativa. Pero, bueno, no sé si es negativo, ya no, como que esto afecta. Hay otra forma que afecta que puede ser muy confuso. Por ejemplo, yo estaba haciendo un modelo, esto me pasó, es historia real. Yo estaba haciendo un modelo donde predecía cuántas personas iban a vivir. Por ejemplo, le voy a dar con el ejemplo de Rosario. ¿Cuántas personas iban a vivir en cada uno de los barrios de Rosario de acá a... yo usaba los datos del pasado, hacía un modelo, usando los datos desde 2010 a 2020, hacía un modelo para predecir cantidad de personas que iban a vivir en los diferentes barrios de Rosario. Los datos del censo 2022, y comparaba los datos del censo 2022 con los datos que daba mi modelo, para así validar mi modelo, ver qué tan bueno era mi modelo. ¿Sí? ¿Van hasta ahí? Espero no confundirme cuando lo cuento, porque fue hace mucho y ya ni me lo acuerdo. Pero voy a tratar de explicarlo. Yo soy malísima contando chistes, así que capaz que lo cuento mal. Voy a dar lo mejor mío para contarlo. Entonces, por acá tenía el barrio, la cantidad de personas estimada por mi modelo y la cantidad de personas del censo. Entonces, no sé, tenía Martín, 100 personas. El censo me daba 120. Centro, 400 personas. El censo me daba 401. Lourdes,
mi modelo estimaba 300 personas. No, era más chiquito, porque el problema era que los otros eran chiquitos también. Lourdes me daba, no sé, 30 personas y el censo decía hay 20. Arroyito. Mi modelo estimaba 40 personas, el censo daba 10. ¿Qué pasaba? Cuando uno graficaba esto, lo que me pasaba era, yo acá tenía real y acá tenía estimado. Yo empezaba a graficar y acá tenía una nube de puntos que era medio cualquiera, y después tenía un puntito acá, que era el barrio centro, quedaba perfecto. Pero la parte, porque paren, no era tal, quiero mostrar bien cómo era. Acá era como una nube de puntos que era como nada. Bueno, no había valores negativos. Como que no se veía ninguna relación, pero el barrio centro me daba perfecto. Si ustedes miran cómo es la fórmula, es lo que yo les decía hoy. Los valores de más lejos aumentan, tiran más para su lado, digamos. Y lo que me pasaba era que centro me hacía dar una correlación altísima y era como, sí, hice bien el barrio centro, pero hice mal el resto. Me terminaba dando eso y la correlación me daba bien, pero si yo sacaba este valor, este outlier también, pero que en realidad no es un outlier, porque era algo que yo también quería predecir. Pero tal vez el modelo, hay que ser honesto con su modelo. Si yo sacaba este valor, me daba un R mucho más bajo. Capaz que me daba R, no sé, 0.1. Pero con el valor, capaz que R me daba, no sé, 0.7. Entonces, para bien y para mal, los outliers a veces ayudan, a veces... Entonces, si uno no se es fiel a sí mismo, diría, ay, no, me dio re bien la correlación. Sí, te dio bien para el centro, pero para el resto hiciste cualquier cosa. Entonces, a lo mejor vos estás... ¿Y qué consecuencia tiene esto? Vos estás diciendo, por ejemplo, tu modelo está diciendo que en Barrio Arroyito vas a tener 40 personas, mientras que en realidad vas a tener 10. Entonces, ¿qué decís? En el 20... Entonces usás este modelo para predecir el futuro a 2040. Decís, voy a tener un montón de personas en 2040 porque mi modelo está diciendo eso. Listo, hago una nueva línea de transporte agrego escuelas, y entonces hace una inversión grandísima y a lo mejor la gente nunca se muda a Arroyito. Porque por más que le pongas escuela, transporte, lo que sea, es un lugar que por X motivo no se quieren mudar. ¿Se entiende? La consecuencia que puede tener lo que ustedes hagan. Sí. Perfecto. Te consulto yo. Por lo general, cuando vos viste que hiciste un modelo, bueno, que te dio mala estimación. Uh-huh. ¿Qué tan cercano a la realidad suelen dar los modelos así? Bien, cuando dan bien. No, te da perfecto. No, porque todos los modelos sociales tienen un R cuadrado, es que todavía no vimos R cuadrado, tienen un como acierto mucho más bajo, porque las personas, porque hay muchas cosas que uno no puede observar ni medir, es una estimación, no sé cuánto te puede dar, la verdad que ya ni me acuerdo, pero no dan valores altísimos, como te puede dar un modelo de hormigón, por ejemplo. Yo antes trabajaba en hormigón, yo hago siempre esta comparación. Yo antes trabajaba en hormigón y después empecé a trabajar en cosas sociales, más sociales. Y en hormigón las cosas te dan perfectas. Es siempre el mismo material. O sea, pueden variar algunas cosas, pero el hormigón lo traigan de allá, lo traigan de acá, es más o menos siempre lo mismo. Y si varía un poco, vos sabés que el hormigón que traen de tal lugar tiene cierta característica, le agrega otro polvito para que te dé de la misma resistencia que tiene que dar, entonces siempre va a dar más o menos lo mismo. Con la gente no pasa eso. Somos re predecibles las personas, súper predecibles, pero tampoco al nivel de un hormigón. Que está buenísimo, aparte que no seamos tan predecibles, pero sí somos predecibles. Por eso podemos hacer un montón de cosas con los datos de personas, pero en modelos así, a lo mejor todo depende del modelo también, tan desagregado, donde uno estudia la población más rica se va a mudar a tal lugar, la población más pobre se va a mudar a tal lugar, bueno, las correlaciones o el R cuadrado, que lo vamos a ver después, es bastante más bajo. No te puedo dar una respuesta, pero más o menos espero haber contestado. Claro, no, sí, digamos que con personas no, pero por ahí con objetos, sí. Sí, con objetos sí.
Ok. porque es más predecible, son ambientes controlados. Claro. Bueno, seguimos. O a menos que alguien tenga alguna duda. Bueno, la correlación de Spearman es un garrón. Les voy a pedir que me presten atención porque es difícil. No, no es difícil, es complicada de explicar con palabras, pero después con un ejemplo es bastante más fácil. El coeficiente de correlación de Spearman lo que se hace es rankeando los datos de dos variables. Y luego se computa el coeficiente de correlación sobre el ranking en lugar de los valores. Se usa mucho para datos que son ordinales, que se pueden ordenar. Varía entre -1 y 1 y provee una información de la asociación de relaciones monótonas. Si la relación es monótona creciente, monótona decreciente o si no hay relación monotónica. Esta es una función monótona creciente, monótona decreciente. ¿Se acuerdan lo que era monótono y creciente? Que nunca deja de crecer. Fíjense que esto crece, 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 crece. Este decrece, 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 decrece. Este crece, decrece, crece. Si este después, por ejemplo, fuese para abajo, sí, capaz que vos podés tirar una línea y decir la relación es inversa, pero lo monótono es como que acá siempre decrece y acá a veces fluctúa. ¿Sí? Ahora vamos al ejemplo. Como se usan rangos, esta era la de Spearman, la correlación de Spearman, la otra era de Pearson, esta es de Spearman. No es tan sensible a los outliers como la de Pearson. Y puede relacionar cualquier tipo de relación monótona. No hace falta que sea lineal. Por eso vimos la de recién, que para esta va a ser 1 y para la otra -1. Vamos con el ejemplo. Yo este ejemplo no lo di, pero yo daba otro, pero vamos con este ejemplo. Edad y tiempo. Tenemos 7 gamers de edad y el tiempo de reacción. Entonces vemos que tenemos los tiempos de reacción de los gamers con la edad. Para calcular el coeficiente Spearman tenemos que calcular entonces, ¿cómo calculamos el ranking? Vamos a partir del pizarrón, así lo hacemos en el pizarrón. Bueno, fíjense que nosotros tenemos, ordenamos las edades, de menor a mayor, tenemos 14, ya están ordenadas las edades, 20, 25, bueno, las edades están ordenadas, no lo voy a hacer. Entonces el ranking es fácil, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con los tiempos de reacción. El tiempo de reacción lo ordenamos de menor a mayor. 120, 150, 170, 120, 150, 170, 180. Ay. 180. ¿Cuál le sigue? 200, 210 y 220, ¿no? Sí, así está bien. Bueno, el de 60 el de 120 es el primero. El de 150 es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y fíjense que acá 120 es el primero, 170 es el tercero, 150 es el segundo, 210 es el sexto y así le asigno el ranking. Luego, una vez que tengo los rankings, así luce el ranking en un scatterplot. El rango
Yo diría ranking de edad y el ranking de tiempo, porque el rango me parece que no. Y ahora lo que hago es hacer el coeficiente de Pearson sobre esto. Fíjense cómo es la diferencia. Antes tenía esta pinta el gráfico y ahora tiene esta pinta. Calculo el coeficiente de Spearman. No se confunden acá. Ah, no, perdón. Entonces acá yo agarro estos datos y calculo, podría usar estos datos para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, y eso me va a dar el coeficiente de correlación de Spearman. Uy, un lío bárbaro. Fíjense que el coeficiente de correlación de Spearman es el coeficiente de correlación de Pearson sobre los rankings. Entonces, si acá tengo los rankings, en lugar de hacer... ¡Ay, qué difícil! Préstenme atención. Yo podría hacer el coeficiente de correlación de Pearson. Eso es lo que vimos hace un ratito. Si yo a esto le hago el ranking, podría ser el coeficiente de correlación de Pearson sobre esto, ¿y qué es lo que me da? Me da el coeficiente de correlación de Spearman. Y si no... Vamos de nuevo. Sí, paren que lo voy a hacer en una tabla porque si no va a ser tan difícil. Yo creo que un ejemplo en el cual tengamos todos los datos que se utilizan, porque ahí tenemos los rangos, los ranked. Vamos a hacer en Python. Mira, déjenme que lo hago rapidito, total tenemos tiempo. Perdón, pero ahí me mareé. ¿Por qué? No, hacelo, pero... Ah, sí. Ay, R, edad, R, tiempo. Ay, esto antes se podía hacer, pero ya no sé si Python te sigue dejando. Sí. Vamos a intentar. 14, 20, 25, 30, 35, 45, 60. Sí, vamos, Python. $120, 170, 150, 210. Esto nunca lo hice en vivo, así que vamos a confiar en que Python anda bien. R, edad. Si no, ChatGPT. No, sí, pero lo queremos ver nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Tiempo. Y este es 1, 3, 2, 6, 4, 5 y 7. Listo. Bueno, alguien que me lo verifique mientras tanto si está bien lo que copié. Entonces, lo que yo les decía. Sí, parece que sí. Yo podría calcular el coeficiente. Yo acá quiero calcular el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Sí? El coeficiente de correlación de Spearman es el coeficiente de correlación de Pearson de los rankings. Entonces yo hago df r edad punto correlación con df r tiempo y le digo que, ay, ahora no me acuerdo cuál era,
method. Y le digo que el método, en lugar de ser Spearman, yo quiero calcular acá correlación de Spearman. En lugar de decirle que sea la correlación de Spearman, como yo ya lo estoy haciendo sobre los rankings, le voy a hacer que sea la de Pearson. ¿Sí? Entonces, esto me da la correlación de Spearman de las variables edad y tiempo. Me da la otra forma de hacer la correlación de Spearman es decirle que en lugar de usar los rankings, use la edad. Y en el método, ¿qué le voy a poner? Spearman. Spearman. ¿Vieron? Da exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Yo Esta igual lo que sería- no... Ay, perdón, sí. No, lo que no termino de entender, o sea, entiendo cómo hacerlo acá, lo que no termino de entender es las correlaciones, digamos, el fundamento de la diferencia entre uno y otro, más allá de que uno se hace con ranking y otro se hace con los registros de la variable. Porque vos acá, cuando usás los rankings, no te estás fijando la distancia entre las variables. Vos cuando estabas diciendo que la correlación de Spearman estabas usando las distancias con respecto a la media. Acá no. Entonces no estás mirando esa magnitud, no te estás fijando si hay una asociación lineal, te estás fijando como si las dos aumentan y aumentan o si las dos disminuyen y disminuyen. O sea, en una tenés en base a la relación a la media y en la otra solo la tendencia si disminuye o crece. Claro, en esta solo ves si es monotónica creciente o monotónica decreciente. Es lo único que vas a ver. Y no vas a ver linealidad. A lo mejor la relación, como es acá, no es lineal, pero sí, a medida que X crece, Y crece monotónicamente, y a medida que X crece, Y decrece monotónicamente en esta parte. Si este ejemplo está bien hecho, el coeficiente de correlación de Spearman, de Pearson de la variable, debería ser menor. Y que aparte, sí, no, porque tampoco está, este ejemplo está medio, pero es menor igual. Pero de última, si uno mira las variables, tampoco es que están... justo esta variable, podrías usar las dos, el de Pearson o el de... Ay, no me sé el nombre. El de Pearson o el de Spearman, porque la asociación es bastante lineal. Pero en otras no, en otras solo vas a poder usar el de Spearman. ¿Se entiende un poco, más o menos? Sí, ahora un poquito más. Bueno. Ahora vamos al caso de matriz de covarianza y de correlación. Algo que me preguntaron el otro día es, ¿para qué queremos la covarianza si no nos sirve para mucho? Es más importante la correlación. Bueno, la covarianza se usa muchísimo para fórmulas, que ahora no estamos viendo ninguna, pero se reusa en la matriz de covarianza. Porque justamente como tiene las unidades de la variable, cuando se hacen en la fórmula de modelo de Deep Learning, de Machine Learning, lo van a ver un montón. Siempre usa la matriz de covarianza para algo. Pero nosotros acá no lo vamos a usar, vamos a usar la correlación. Básicamente, la matriz de covarianza lo que hace es decir, bueno, tengo muchas variables que quiero estudiar, calculo la covarianza y puedo ver la correlación o covarianza al mismo tiempo de todas esas variables. Enfoquemos más en la correlación, que es más fácil de entender. Por ejemplo, acá puedo ver que hay una fuerte asociación entre la masa corporal y la longitud del pico.
pero hay una asociación negativa. Cuando aumenta la masa corporal, la profundidad del pico disminuye. ¿Sí? También vemos que los que tienen más largo. La matriz nos sirve para ver varias variables al mismo tiempo. ¿Tiene alguna duda? No, estaba viendo. Estaba tratando de entender el coso. Y luego hay algo que se llama correlograma, que es la matriz de correlación con colorcitos, digamos, más linda, ¿no? Con colores, que es un heatmap que lo vamos a hacer con Seaborn, que lo que te ayuda es a detectar dónde están las relaciones. Vos cuando ves esto rápidamente te das cuenta que acá hay una fuerte asociación lineal positiva y que las celestes más claras una fuerte asociación lineal negativa. En lugar de estar mirando número por número, mirás la matriz de correlación. Y acá, este gráfico está bueno porque es justo lo que nos preguntaba el compañero hoy. Podemos ver, por ejemplo, que cuando vemos la masa corporal con respecto a la profundidad del pico, hay dos grupos. Tal vez los dos grupos sean femenino y masculino. Nos está faltando controlar, se llama, una variable. Acá vemos tres grupos, tal vez las tres especies. Lo mismo acá. Bueno, lo mismo acá. Acá vemos que es independiente la masa corporal y la longitud del pico. Se ve que es independiente del tipo de animal y de la especie y del género. ¿Sí? Sí. Bueno. Esto creo que hay una función de que hace estos gráficos directamente y quedan muy lindos. Y son muy, más allá de lindos, son muy informativos. Bueno, con esto terminamos la clase hoy que era más corta, pero vamos a ver algo que a mí me interesa mucho, que lo dimos con otra comisión. Se los voy a dar bastante por arriba, pero para que lo sepan. Mi computadora está hirviendo. Son métricas de distancia y similaridad. Nosotros cuando, esto vamos a hacerlo en pizarra. Nosotros cuando estamos analizando un modelo, por ejemplo, vamos a tener personas. Vamos a tener el ID de la persona, vamos a tener persona 1, 2, 3, taca. Y vamos a tener características de esas personas. Género, femenino, masculino, femenino, taca. Vamos a tener edad, 20, 40, 60. Vamos a tener ingresos, 100, 10, 20. Nivel educativo, superior, inferior, doctorado, no sé, altura, 100, 150, 200, peso. Bueno, vamos a tener diferentes características. Entonces, de cada una de esas personas, vamos a generar un vector. Pero, ¿saben qué? Voy a borrar algo, porque a mí, para explicar esto, me gusta más como
características más sociales, porque es más fácil de entender que altura y peso. Vamos a pensar alguna otra. Nivel educativo, ingreso, hijos. Número de hijos. Bueno, y así sucesivamente. De cada persona vamos a tener un vector que son, en este caso, este vector, son características de la persona. Va a tener su vector de datos. Y a veces lo que queremos saber es cuán cerca está, y esto es un punto, un data point. Lo tienen que haber visto en otras materias o acá, se llama data point. Es un punto de dato. Y queremos saber la distancia. Muchas veces se usan las distancias entre los diferentes puntos de datos para saber qué tan similares son. Por ejemplo, va a haber algoritmos de clusterización que va a agarrar a todos los datos que están, que son más o menos similares, los va a agrupar de forma junta. Yo, por ejemplo, siempre doy un ejemplo que es, si uno va a un bar y se va sentando en las diferentes mesas, probar y le empieza a preguntar preguntas a las personas de dónde naciste, de dónde sos, cuál es tu género, cuál es tu edad, cuál es tu orientación política, bla, 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 bla. Entre las personas de la mesa haya muchas características que son muy similares. Esas dos personas en el espacio están muy cerca. Hay algo que las une y probablemente no sea una sola cosa la que las une. Debe haber más cosas. Entonces, por eso, nosotros muchas veces calculamos las distancias entre puntos para poder agruparlos. Hay una distancia que todos conocemos, que es la distancia euclidiana. ¿Cómo es la distancia euclidiana? En 2D, por ejemplo. Si yo tengo un punto acá, P1, caracterizado por X1 e Y1, y el punto P2 por X2 e Y2, ¿cuál es la distancia euclidiana? Puede ser que era la raíz La raíz de X1 menos X2 ¿sí? al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. al cuadrado. Eso lo que está haciendo es calcular. Estamos calculando esta distancia. Si nosotros pensamos que acá tenemos un triángulo. Perdón, ¿no sería al revés? Es lo mismo porque lo estás elevando al cuadrado. Claro, está bien, es verdad. Acá estamos haciendo X2 menos X1 o X1 menos X2 y acá estamos haciendo Y2 menos Y1. Chup, 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 chup. Pero ustedes me dicen, bueno, y acá, pero yo acá tengo más de dos dimensiones. Bueno, en dimensiones más grandes se van agregando acá. Si nosotros hacemos esto para una dimensión mayor, empezamos. Z1 menos Z2 al cuadrado más W1 menos W2 al cuadrado, bueno, y así sucesivamente hasta m dimensiones. ¿Se entiende la distancia euclidiana? Sí. La distancia euclidiana es una distancia muy básica que usamos para diferentes algoritmos, ya lo van a ver, por ejemplo, para KNN es una distancia que se usa. Luego una distancia un poco más compleja, la distancia Manhattan, que lo podemos ver acá, esta es la distancia euclidiana,
La distancia Manhattan es la distancia en una red. Por ejemplo, yo que hago mucho análisis de datos de transporte, la distancia Manhattan sería la distancia que yo hago por las calles, mientras que la distancia euclidiana sería como si yo volase de un punto al otro. Luego tenemos ¿Tienen alguna duda sobre la distancia Manhattan? No. Luego tenemos la similaridad del coseno, que es bastante interesante, que básicamente lo que hace es, nosotros tenemos dos vectores, ¿sí? Estos que están acá son vectores. Esto es un vector. ¿Sí? Género, edad, ingreso, bla, bla. Se fija si el vector este es parecido al vector este. ¿Cómo se lo fija? Con la similaridad del coseno. Entonces, dos vectores son similares cuando el ángulo que tienen es chiquitito. Y ese ángulo es chiquitito cuando es 0. Entonces, nosotros en realidad lo que queremos saber es el ángulo entre los dos vectores. Si el ángulo es chiquito, los dos vectores están en la misma dirección, que la misma dirección, ahora no me ven la mano, pero puede ser los dos en la misma dirección. No, perdón, si el ángulo es chiquito, los dos vectores están en la misma dirección, no habla de magnitud. Si los dos vectores son ortogonales, el ángulo va a ser 90, y si los dos vectores son opuestos, el ángulo va a ser 180. Y el coseno, recuerden que tenía esta forma. Cuando θ es 0, el coseno es 1. Cuando θ es 90, pi sobre 2, el coseno es 0. Y cuando θ es 180, el coseno nos da menos 1. Entonces, con el coseno del ángulo, yo puedo saber cómo están esos vectores, qué tan similares son. Y esto lo puedo calcular sin necesidad de calcular el coseno, porque yo sé que el producto punto de dos vectores es el coseno del ángulo que forman esos vectores por la norma de cada uno de los vectores. Despejo y me termina quedando esto. Esto es muy útil, la similaridad del coseno se puede usar para muchas cosas y es bastante útil. Y después estas que están acá no las vamos a dejar porque son bastante más avanzadas para otra clase. ¿Tienen alguna pregunta o alguna consulta? Yo con el tema de los ángulos, lo que dijiste, de Sí. los similares, si el ángulo es agudo, son similares, básicamente eso. Obtuso son opuestos y ortogonal tiene que ser 90 sí o sí. Me quedó muy claro eso. Mira, si vos tenés el producto punto de dos vectores, todo parte del producto punto. Bueno, vale, vamos por otra parte. Nosotros queremos saber qué tan similares son dos vectores. Dos vectores van a ser similares, vamos a hacerlo con un ejemplo. Y no habla de la magnitud, solo habla de la orientación. Entonces, suponete que nosotros tenemos acá edad e tenemos una persona que tiene 35 y tiene un hijo. Ay, no, pero con hijos no, porque vamos a hacer edad e ingresos. Es más fácil. Dale. Edad e ingresos. Tengo una persona de 35 que tiene este ingreso. Tengo una persona de 20 que tiene este ingreso. Y tengo una persona de no sé, 38 que tiene este ingreso. Entonces tenemos tres vectores. Este es el B1, B2 y B3. Yo quiero calcular cuál es la similaridad entre B1 y B2 y entre B1 y B3. Entonces yo vengo acá y digo, B1 por B2 es igual al coseno de θ por B1 por B2.
Y después despejo, y me da que para saber si los dos son similares, pues esto lo borro y lo pongo más abajo. Voy a tener que el coseno de teta es igual a, me equivoqué, es igual a B1 por B2 sobre la norma de B1 por la norma de B2. El coseno de teta va a ser un valor chiquito. Esto es B1, B2. Si yo ahora vengo y hago, dije, bueno, esa es la similaridad entre B1 y B2. Si ahora hago lo mismo para B1 y B3, yo voy a tener que el coseno de teta para B1, B3 va a ser más grande. No, perdón. Sí, párate que esto, no me lo acuerdo, coseno, sí. El coseno es igual a 1, el coseno es igual a 0. El coseno, ay, me está quemando la computadora. O sea, el ángulo, este es teta 1, pongámosle, y este es teta 2. ¿Sí? Sí. Teta 1, párate que lo voy a cambiar acá. Si uno lo mira, teta 2 es mayor que teta 1. No vamos al coseno, vamos al ángulo, perdón. Yo quería explicar el ángulo. Teta 2 es mayor que teta 1, ¿sí? Sí, sí. Pero parece Eso lo veo. que teta 2 es menor que 90. Entonces, Claro. teta 1 es más grande que 0 y teta 2 es menor que 90. Si yo vengo a la gráfica del coseno, el coseno es 1 cuando teta es 0. Y el coseno es 0 cuando teta es 90. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Si dijimos que teta 1 era un poquito más grande que 0, entonces el coseno te va a dar por acá. Te va a dar, no sé, 0,75, ponele. Y Claro. en el otro caso era un poquitito más chiquito que 90. Entonces, ¿qué es eso? Te va a dar 0,10. Entonces, el coseno de este ángulo, el coseno de teta 2 va a ser menor que el coseno de teta 1. El coseno de teta 1 capaz que es 0,75, como decíamos, y este es 0,10. Entonces vos Me va bien. ves que B1 y B2 son más similares que B1 y B3. Entiendo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Espero que se haya entendido. Para mí es algo re interesante. Capaz que lo vieron en álgebra también y no se lo acuerdan. Pero es bastante Sí, yo lo había visto en álgebra, pero hace Sí. bastante, así que me sirvió Bueno. refrescarlo. Gracias. Bueno, genial. Bueno, y con eso vamos a concluir la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera aportar, decir? Yo por lo menos no. Bueno. Fue un gusto haberlos conocido. Nos vemos en las mesas para los que vengan a la mesa. Bueno, gracias, profe. ¿Va a Bueno, subir el gracias, script profe. al campus? ¿Cómo? Chao, profe, gracias por la clase. Sí. Si va a subir al campus el script. ¿El script? Dale, sí. Después se lo subo. Gracias. Listo. No hay problema. Dale, gracias. Chao. Gracias. Chao.